Tengo 47 páginas de mierda abiertas, Pop, bro. eres Goyo. Capeo en mierda. Es que no le sabes al pop, hermano. La madre, Sierra le ¿no? gana. ¿Qué pasa, cabrón? Ya tengo el modelador, bro. Que no. Kaiser anuncia o en dónde mando el scan, ¿o qué? Mándalo en ScanBC. Vayan a veces scans. Oye, el Kaiser se fue. No, está mute porque yo soy el juez, ¿no? Ok, espérate. ¿Cronet vaya a debatir en serio ¿Dónde o está Kaiser? Cronet cállate? ¿Vamos a debatir en serio o lo estás diciendo de broma para anunciar en anuncio? Lo estoy diciendo en serio. Ok. Ya anunciaron. ¿Tú quieres debatir en serio, no? No era para No. anunciar. Igual siempre nega a los dos, bro. No. Tipo, si no quieres debatir, no lo hacemos. Yo quiero debatir en serio. Por eso estoy hablando. Porque pensaba que lo decía de broma y ya. Ya le envié el scan, pero te voy a bloquear. Ok. Hermano, se metió. Se Me está quedo en metiendo todo el server. mundo. Oye, me tienes que dar admin. Me tienes que dar admin porque no puedo mandar scans. Espérate, ahora te doy. Se metió a todo el server, cabrón. No lo puedo creer. Hermano. Luz, dame permiso. No, Cállate el puto hocico, Gunceles. no es Gunceles. Pero, Gunki. what? No soy Pixel, puto imbécil. Yo pensé que era Gunceles. Es el Gunautis. Sí, soy ese. Ok, te doy. Crone, manda un saludo para la banda, para los pibes. Un saludito para los pies, para los fans, para los que son y los que no están. Un saludito para ellos. Ok, empieza rápido. Espérate, No, voy a ir a mear, que estoy que me veo. hermano. Gente. Hay tanta gente en BC, cabrón. ¿Cuánta gente hay? Hola, bro. Un saludo, un saludo. Hola. Un saludo. Creo que es el pato donde. Y ni siquiera. Verga, se metió casi todo un server, huevón. Y ni siquiera pusieron Everyone, hermano. Imagínate si hubieran puesto Everyone. Pon un Everyone, Kaiser, o lo pongo yo. Ya lo pusieron en anuncio, perdón. ¿Por qué? Lo pusieron en anuncios. Pendejo de mierda. Mira, Si Crown pierde, dejó de mañana. Crown es la voz de la seriedad. Crown es la voz de la seriedad. Mi voz es la mejor voz que había en la humanidad, cabrón. Comic Prime, Bueno. cállate. ¿Cómo se escribía decisión? Se me olvidó cómo se escribía decisión. Decisión se escribe con Z, con doble D y con Y. Vale. No me sabes escribir eso, no puede ser. Stephen Goon, nadie te está preguntando tu opinión, cállate. ¿Tú quién eres para No, decir eso? espérate, no te Madre. Al Steven, BXB no se ponga a mainar a Dan Warlock, si no lo voy a raidear, lo voy a doxear y voy a ir a su casa con Comic y le vamos a El pegar. pibe que sabe cosas de Marvel. El pibe que sabe cosas. Una pregunta, en este DC, ¿cuánta gente hay ahora mismo? Hay más de 30 personas, ¿no? ¿Cuánta gente hay acá? Sí, vamos a ver. Sí, bro, sí, todo el mundo sabe venir a atenderte. Vamos a ver cómo tú millan, Cronen. Sí, luego van a ver cómo me humillan, cabrón. saludos, Increíble. Crone, mando saludos. Steven, Dime. no estás para hablar de humillaciones cuando perdiste Superman contra Doomsday, bro. Tú cállate. Que fue un topic de DC Link en YouTube. contra el mejor de DC de la comunidad, tú cállate. Oye, ¿Fate fue a cagar o mear? Es lo que yo me pregunto. A pajearse. A mí, aquí que no digan mentiras. Hay que ser objetivo. 135 personas, huevón. Bueno, en lo que viene Fate, yo a mear también, ya vengo. Gente, hagan sus apuestas. ¿Quién cree que gane, Fate o Cronen? Yo le voy a Cronen. Stephen, va a ganar Stephen. Mi apuesta es Stephen. Sí, yo también me he puesto a Comic Prime. Siempre apuesten por Stephen. Stephen el debate. ¿Qué pasa, Luz? ¿Qué pasa? Siempre apuesten por Stephen, aunque no debata. Mi apuesta es para Gunaiser. Gánate eso. Y lo voy a. Ojalá alguien ponga mi apuesta es a Jake 17. El último que apostó por mí se ganó mierda. Nitro Pro infinito. Ahí voy.
Manco como Jair 17. Manco como Jair 17. Tengo que sí. Cuando pierda, si pierde Crowner, spamearle todos. Manco como Jair 17. Crowner pide el Burden of Proof. Pide Regainer, bro. Argumento hater. W. Yo le voy a Crowner en aspectos de la lógica. Más de la ¿Y eso qué es, bro? Yo solo escalo a planetario, bro. Y qué lógica y qué mamada, ya coja, mijo. ¿Qué es esa mierda de Speed Blitzea? Ya cojo. Es muy bueno el video, es muy bueno el video. Demasiado Tengo ese bueno. video, espérate lo más. Aló, ya llegó Fate. No, No, cállate. Vamos a reírnos de las escalas de caos. Eso de que sí. Vamos a irnos de BC solo para dejar a Crowner solo. La ¿Por qué? existencia de los What the humanos. fuck, qué sé yo, cabrón. No, Ned, si pierdes te voy a empezar a decir Manco como Jair 17. Manco, como ya tu cómic, ¿por qué eres tan bueno, hermano? El argumento es Cállate, ese. puta. La existencia de los humanos es la esencia de la contradicción. W. Caos be like. Caos Tengo creó a que, los tengo humanos. que seguir en el pilín, contradictorios. ahí voy, qué wea. Entonces, caos, contradicciones. Y las contradicciones son ilógicas. Caos, lo ilógico. Y lo Así lógico, que lo Caos es ilógico y como es ilógico es sabofe, bro. Sí, W. Me gustan las escalas de caos que tiene acá Crowny para andar sondeando. Ay, Y no, los tu insanos. hermana, ¿qué Y pasa? los insanos diciendo que Caos le gana a toda la ficción. Sabemos que lo que está dentro de Arthur es caos. Y nos dice que este tiene un poder mágico inconmensurable. Ese Lógicamente, es el mejor one que he hecho en mi vida, cabrón. cuando hablan de poder mágico se refieren a poder en general y en cualquier aspecto. Inconmensurable. El poder de Arthur cuando le comieron un brazo. Bro. Indeterminación, indeterminación. Increíble escala, hermano, ¿viste? Creo que También demasiado llamado porque sí, poder sí, sí. inmensurable. What the fuck, eso ya es un poco XD yo también. después de que Chrome ha dicho que le dio Lee Omnidirección cómo, a lee cómo le da patafísica, bro. Lee cómo le da patafísicas. ¿Qué? Si la lógica, ok, está bien. Pero, Caos tiene full arsenal porque encarna dualidades, bro. Encarna las contradicciones y eso es patafísica, bro. Lo confirmo con W. No, yo sigo esperando que Crono haga el escándalo de caos patafísico, es lo que no hace en su vida. No, es porque como tiene full arsenal ya tiene patafísico, bro. Ah, chico, a La ver. pura impura caos, ley de la no contradicción, el una dualidad al mismo Pero si no, tiempo. no está ni las patafísicas, no tiene que general, entonces no puede manipular las patafísicas porque Stephen Gould, cállate los hijos, hermano. Oye, Crone, yo no te voy a jugar porque esto yo lo hice con Discord de Mario Rupon y dije que le encarna el orden. Recuerden el que caos, Fiar es por lo cual mejor que todos vosotros. Recuerden que Fiar es mejor que todos vosotros. W cómic tirando W como siempre. Oye, creo que en el camino de Fade yendo al baño se encontró con su prima y se lo empezó a follar. No estoy muy No, seguro, pero creo que... A ver, yo haría lo mismo, bro. Pero con tu madre. W. Hermano, ¿Quién haría eso con el Hermano. de Crono? Pero ¿cuánta gente hay en el Joder, ¿cuándo BC, va a venir? cabrón? No se está cagando. Hay como 40 ya. Crownet, Está ¿Gwenpool como sigue en tu 40. año? Sí, sí, Crownet, ¿Gwenpool sigue en tu año? No, ahora está en mi cama. Pues doble, bro. ¿Qué, bro? El caos es una existencia pura y contradictoria que contiene la oscuridad de los demonios y la Me acaba de comentar Jinx en mi video. Increíble. Te dije que Obsceno. Todo esto, bro. ay, qué cara de Hay uno. medidas tiene. A ver, de Crown. No, de Melee haciendo pura mierda. O sea, no puse cosas... siento Eso porque Fate tenía Jinx en Betier. Crono En te la- acaban de etiquetar en uno de mis videos diciendo, ¿y este sim random? Eso lo O es. sea, pero ¿a quién están llamando Zip? ¿A ti o a mí? No. Ambos, te bro. están llamando sim a un sim de Seiya, diciendo sim de Cronet, dice Seiya, te amo. Darwin. Mira el TikTok, ¿en qué te etiquetan? Eso me recuerda que Leander con una cuenta falsa subió un vídeo insultando a 6 y ella está súper rayado. Es consistente. Mira general, Crono, mira general. Hermano, me quiero pajear ahora mismo. Porque, Mira ¿qué está general, pasando? Crono, mira general, lo que mira en general. Vale, bro, pero ya entendimos que eres ese tier. hermano, Vive incluso. todos en el BC pónganse una foto de He esa, vuelto, gente. una de la marcada Así que no vuelve, o la cabrón. rota. Vale. ¿Para qué te entonces? No, quítate el modulador que se te escucha mal, de verdad.
Porque no tengo que quitarlo de la Ya, torre, ya se es escucha bien. insoportable, por favor. O sea, Estoy sufriendo solo con escuchar tu Yo voz. también. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. por favor, quita. ¿Cuánta gente hay en el BCA todo esto? Tu Como madre, bro. 30. Una cuestión genética. Hay gente SS tier en este PC. Y... No tuve energía sin cuerpo ni genética. Ok, Cronet, empieza. Por esto creo que O mejor vamos a un stage. Mejor, ¿no? Vamos a un stage. No, Sí, es mejor. no. Sí, cállate. El No, BCA. no, no. También, ya, no se No, no, no. puede. Ok, Aquí empieza. ya, Pero empieza. cállense. Pero que si no se callan, no pueden. Ok, mira, mi punto es que Goyo tiene y a la vez no tiene. ¿Estás de acuerdo con eso? Que no tener. No tener es cuando hay Explica las ausencia de can. algo. Explica las can. Ok, en el manga ese hay un panel, lo que tú sabes inglés, ¿no, Fate? Vale. Pero explica las Ok, can, me hay da un paja. panel que... Eso va a ser Impossible Situations. Espera, Cronet. Impossible Situations like Espera, having- Cronet. ¿Qué? Micrófono de mierda. Está muy saturado. ¿Qué pasa con mi micro, cabrón? Está muy saturado, como que. ¿Por qué saturado? No sé, pero se escucha demasiado fuerte. ¿Cómo que Sí. fuerte? Hay más personas en este BC que en la Tierra. O sea, es como medio saturado. ¿no? Merecido, la verdad. Se Pero- te hasta el respiro. Que Se te escucha hasta el ¿Aló? pico respiro, weón. Ok, LOL. te puse un eco también. Camiseta Ojo. Cronet, ojo. ¿Qué cosa? ¿se me escucha bien Vale, ahora? ahora sí. Ok, básicamente hay un panel, ok, en el manga que dice Impossible Situations like having menos una apple are born. ¿Sabes lo que traduce esto? Ok, prácticamente que puede crear. O sea, que con su técnica puede crear situaciones imposibles, o sea, dentro del mismo contexto del manga o del anime, nos explica que lo que hace Goyo ya es algo imposible. Entonces, dentro del mismo contexto se nos explica Ok, ¿y esta que habilidad tiene tener un menos límite? un algo ya es una imposible. ¿El qué? ¿Esta habilidad tiene un límite? ¿Qué ¿Se ha habilidad demostrado tiene un con un límite? límite? Límite no, porque puede hacer cosas imposibles, así que no, como tal no. Ok, yo digo que sí debe tener un límite. No porque no muestre un límite significa que no tenga límite. Ok, pero entonces me puedes mostrar cuál es el límite, porque en el mismo scan dice que hace incluso cosas imposibles. No es necesario que yo demuestre que tengo un límite. O Ok, que no tengo un entonces límite. en mi scan se dice que... Ok, en mi scan se dice que hace cosas imposibles. Y pero tú dices que tiene un límite. Ok, si yo, Ok, ¿qué límite, si yo entonces? tengo un scan donde dice Goyo que puede crear cosas, significa que pueda crear cosas como por ejemplo infinitas dimensiones y trascenderlas. Si en el scan se dice eso, sí. ¿Qué cosa se dice precisamente? ¿Que puede crear? Que puede crear cosas. No, eso es NFL. Además que, Eso es NFL. o sea, cuando tú dices crear cosas, escúchame, cuando tú dices crear cosas, o sea, no hay como un límite en lo imposible o lo imposible. Es que es muy Porque, diferente. o sea, A ver, yo por ejemplo, yo puedo pues, manipular la ok, realidad. ¿tú sabes lo que es una? Déjame hablar. Yo puedo, por ejemplo, manipular la realidad y esa manipulación de la realidad, aunque no muestre un límite, no significa que tú no le puedas poner uno. ¿Me Ok, entiendes? pero entonces en cualquier caso, sí, entiendo eso, pero es que esto es una situación muy distinta. Explica por qué. Ok, tú sabes lo que es una dicotomía, Fate. No, mándame la definición. Ok, ok, mira, te lo explico yo. Mira, te voy a buscar la definición de lo que es una dicotomía en la Wikipedia, pero te lo explico yo. Es básicamente cuando una cosa, o sea, cuando tú divides una cosa Vale, en dos conjuntos y tiene que ser, o un conjunto tiene que ser de otro conjunto. Una situación vale, o sea tiene que ser o posible o imposible. wait, o sea que Goyo divide cosas. No te estoy diciendo eso. El punto es que una situación Vale. tiene que ser o posible o imposible, ¿cierto? Sí. Ok, entonces si una situación tiene que ser o posible o imposible, una situación está limitada por lo imposible o por lo posible, ¿no? Vale. Ok, entonces si Goyo no está limitado por lo posible, ya que hace cosas imposibles, y tampoco está limitado por lo imposible, ya que hace cosas imposibles, entonces Eso caería por la entonces no definición tiene un de límite NFL. como tal, porque sus acciones no tienen límites. Eso caería en la definición ¿El qué? de NFL. ¿Sabes lo que significa NFL, Fate? Sí.
Por eso te estoy Ok, dime diciendo. qué significa En NFL. NFL dice que si algo no ha demostrado un límite o no tiene límite, no significa que no lo tenga. ¿Vale? Y que Goyo pueda Ajá, hacer pero, cosas o imposibles sea, como por ejemplo eso una es verdad a manzana. medias. No... ¿Por qué? Porque NFL es cuando yo digo que que como dentro de mi verso no tiene límites por fuera de mi verso o en un universo neutro, tampoco los va a tener. O contra un personaje por fuera de mi verso tampoco los va a tener. No tiene que ver Eso es solamente con el NFL en sí. verso. ¿No es Que cierto? te sale No, el mismo ejemplo. no tiene que ver solamente con el verso, ojo. Y en el mismo... Eso es NFL. No tiene que ver solamente con el verso, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo crear habilidades y significa que como yo puedo crear habilidades, puedo crear el full arsenal. Con tu misma lógica. Pero O por ejemplo, yo ya puedo te dije hacer que eso situación es, imposible y ya... eso es una falsa analogía, ya te dije por qué. ¿Por qué? Ok, mira, crear habilidades es una acción, ¿cierto? Sí. Crear, sí. Ok, entonces esa acción está o limitada por lo imposible o por lo imposible, ya que es o posible o imposible, ¿cierto? Pues ahí tú le estás poniendo un límite porque en ningún momento se dice que pueda crear cosas imposibles o que pueda crear cosas posibles, ¿cierto? Vale. Entonces se le pone un límite, ¿no? Dentro de la Ok, posibilidad y la entonces imposibilidad. entonces si se le pone, ajá, entonces si se le pone un límite es porque la afirmación es como muy ambigua, como, como para saber al 100% si puede hacer una cosa imposible o no. En este caso, en el caso de Goyo, Vale. ya no está ese límite Porque o puede esa hacer... afirmación Porque puede como hacer... ambigua. Porque puede hacer cosas imposibles. Ajá, en el mismo Scans dice que dentro del contexto de su verso puede hacer cosas imposibles, o sea que no está limitada por la imposibilidad, o él, mejor dicho, no está limitado por la imposibilidad. Ok, pero tiene que hacer una acción, ¿no? Porque según tú crear algo... Tiene que hacer una acción, sí. Ok, si yo no lo dejo crear una acción haciendo el Speed Blitz. Espérate, ¿estamos debatiendo igual stats o escala en general? Ey, escala en general, obvio. Ok, entonces yo simplemente, o sea, pero es que en este momento tú ya te estás adelantando a mi conclusión. Vale, continúa. No, pero te estaba preguntando. Ok, O entonces sea, aceptas. ¿qué pasa si yo le hago Speed Blitz? Ok, pues eso te lo contesto con mi conclusión al final, con la Ok. conclusión de mi escala. Ok, pero espera. Tú vas a... Ok, entonces, Tú en el... Pero estamos escalando con Versus para el Wiki, ¿no? Y con Hacks Superpower Wiki. Me imagino. ¿Hola? ¿Sí? sí. Ok, entonces... tú vas a meter a Goyo con esa habilidad, ¿no? No vas a meter a Goyo en el plano dimensional neutro con más habilidades, ¿no? Me imagino. Tipo, no vas a Yo voy a meter a meter algo en Goyo... donde quiera meterlo. Eri- ¿Lo acabas de decir en serio o me estás bromeando? No, claro que te estoy diciendo en Crone, serio. te pregunté si lo vaya a meter con prep time o no. Con tiempo de preparación. Sí. O sea, dices con las asunciones de la Versus Ball Wiki. No, Con las asunciones de no estoy batalla, ¿o diciendo qué? eso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, por ejemplo, ¿no es cierto que tu personaje acabamos de concordar que tiene que hacer una acción para crear cosas imposibles? Ah, o sea, él como tal trasciende Sí. las cosas imposibles. Vale, pero tiene que Sí, hacer una acción para poder hacerlo. Y sí, tú mismo dijiste. Vale, tiene que hacer una acción y sí. una acción requiere tiempo. Por eso, por ejemplo, Ajá. tú puedes decir, yo ya metí a Goyo con la acción ya creada, por lo cual no tiene que perder tiempo creándola, por eso te estaba preguntando. Ok, entonces sí, vamos a hacer eso. No, yo Con digo prep que time. no, Ok, ¿por qué no? porque sería injusto. Porque tú Porque sería podrías, injusto. porque tu personaje ya va a tener imposibilidades creadas apenas empiece. Y eso sería injusto porque tu personaje es más fuerte que el mío, no es mi problema. No es injusto porque yo no le voy a dar prep time al mío y yo nunca concordé con que le diéramos prep time, así que no. Ok, entonces yo sí estoy, entonces yo digo que le deberíamos dar prep time, así que vamos a discutir sobre si Yo digo que deberíamos no, darle prep yo time o digo no. que no. Ok, en las asunciones de batalla, Oh, yo no estoy debatiendo con las funciones de batalla. ok, entonces, pero entonces esta es una mierda de argumentación, entonces, porque entonces en qué nos vamos a basar para decir si deberíamos meterlos o no. Porque, a ver, es como obvio que, por ejemplo, si... A ver,
Por lo normal, si uno no concuerda con las funciones de batalla, no tiene por qué meterla. Y por eso te dije, ¿concuerdas con escalar con la Super Wiki? Y me dijiste que sí. ¿Concuerdas escalar hacks con la Super Power Wiki? Y me dijiste que sí. Y Ok, obviamente que... escúchame, si tú concuerdas escalar con la Versus Bubble Wiki, entonces concuerdas con la No, Versus Bubble Wiki. no. Escalar Sí, con porque el estás tier system. concordando Escalar escalar con con la el tier wiki. system. Escalar con el tier system, no con las funciones de batalla. Y incluso lo dejé Entonces claro no vamos a antes. escalar ni velocidad ni nada de eso. Crownet. ¿Qué estás hablando? ¿Qué? Te estoy diciendo, vamos a Pero escalar es que dentro, con la tier dentro de la Versus system. Bubble Wiki, Con la tier system. ok, pero dentro de la Versus Bubble Wiki está el Tiering System, está la página de velocidad, La hay un página montón de de páginas. velocidad, obviamente. O sea, de hecho, la página de velocidad igual entra en la tier system. Porque independientemente, por ejemplo, Diría que no. si tú eres 5D, tienes velocidad inconmensurable. Si tú eres Outer, tienes velocidad relevante. Pero son dos páginas distintas, o sea, son dos links distintos, por decirlo así. Links distintos. Ok, pero mira, el caso es que, o sea, aunque tú quieras meter préstamo o no, da igual, porque mi personaje, desde antes de entrar al verso, ya trasciende esa contradicción, o esta imposibilidad, No. así que da igual. Ok, ¿y por qué tiene que hacer una acción para hacer cosas imposibles? No que estaba por encima de la imposibilidad. Es una contradicción. Ajá, o sea, él en su verso tiene que hacer una acción, ¿ok? Para hacer una imposibilidad, y eso es una Vale. hazaña, ¿cierto? Y explica por qué no tendría que hacer una acción dentro del plano neutro. Ok, porque él en su verso demostró una hazaña de estar por encima de las contradicciones, ¿no? Vale. Sí. Ok, entonces eso es una hazaña. Entonces, lo que tú estás diciendo sería como decir que mi persona, o sea, que como dentro de mi verso mi personaje manipula la verdad, eso le da manipulación de la verdad, pero entonces para demostrar que tiene manipulación de la verdad, tendría que hacerlo dentro del verso neutral también. No he dicho eso, Croner. Es lo mismo, He dicho. es lo mismo. ¿Por qué tu personaje para poder hacer una imposibilidad tiene que hacer una acción? Tú mismo dijiste que sí. Dentro de su verso, sí, y eso es una hazaña. Vale. Y dentro de mi verso también va a tener que hacer una acción o si no su habilidad sería pasiva, lo cual no hay probado. Ok, pero es que él pasivamente trasciende las contradicciones, o Ok. la imposibilidad, mejor dicho. Y entonces, ¿por qué tiene que hacer una acción para poder trascenderla? Porque es que él, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Él en su verso trascendió esa contradicción o ese como algo Espera, imposible. si yo puedo Pues crear cuando él imposibilidades no trascendió significa que la esa, trascienda. Goyo está más allá de las contradicciones, o sea, está más allá de los límites de las contradicciones, porque puede crear situaciones imposibles como tener menos una manzanas. ¿Y eso cómo lo pone por encima de las contradicciones? Su Ok, habilidad. Eso es Fate, un hack, eso es tú, un hack, tú, eso es un tú hack. puedes, escúchame, tú, Eso es un tú puedes hack. tener y a la vez no tener, tú puedes tener y a la vez no tener. Crownet, eso es un hack. Fate, tú puedes tener y a la vez no tener. Si trasciende la ley de la lógica, sí. Pero en este caso Ok, nadie puede trascender entonces, la ley de la lógica, entonces, pero todavía no voy a ese punto. Crownet, eso es un hack, eso se llama manipulación de la imposibilidad. ok, Y los hacks no escalan. entonces mi persona tiene ese hacks más, entonces mi persona tiene ese hacks más lo que le voy a dar, que es lo de Ahora, la ley de no contradicción. ¿cuándo? ¿La ley de no contradicción? Ok, yo digo que ningún personaje Sí, puede pues, trascender la dale. ley de no contradicción. Ok, pero entonces, si quieres empezar a debatir ese punto, entonces estás de acuerdo con que Goyo tiene y a la vez no tiene. Y ya empezamos a discutir sobre si eso es Estoy de válido o no. acuerdo de que tiene el hack de la imposibilidad. Ok, y yo te estoy preguntando, ¿una persona puede tener y a la vez no Eso tener? es circular. Eso ¿Por es qué será circular. circular? Porque te estoy diciendo que tu personaje, estoy de acuerdo con que tu personaje tiene el hack de la imposibilidad. Y si tiene el hack de la Ok, imposibilidad, tú entonces, puedes hacer cosas imposibles. entonces estás de acuerdo con eso, ¿no? Dentro del hack, sí. Ok, entonces, si estás de acuerdo con eso, estás de acuerdo en que Goyo va más allá de los límites de las contradicciones, al poder manipular lo imposible. Sí. Pero no estoy de acuerdo con que pueda ser Ok. escalable. Ok, pero... Ok, yo puedo trascender la lógica. ¿qué es una escala, Fate? Escúchame, Estamos ¿qué es escalando una con escala, Versus Battle Fate? Wiki. Estamos escalando con Versus Battle Wiki, cálmate. Escúchame. Estamos escalando con Versus Battle Wiki. Ok, me dices que es una Espera, escala, Fate. deme una conclusión de esto. Está diciendo que tu personaje tiene manipulación de la imposibilidad, ¿sí o no? Y que trasciende las contradicciones. Que es Vale, algo que te la hace ley de también. la, O sea, la va ley más de allá la, del la límite ley de de las la contradicciones. contradicción, dices tú. Sí, también, eso Ok, también. yo digo que tu personaje no puede ser escalado. Dejémoslo ahí, ¿vale? Y ahora te voy a Pero explicar ¿cómo por sabes qué. eso si todavía no he terminado mi conclusión? Pero todavía no he Porque terminado mi conclusión. no importa. Te lo voy a explicar ahora.
Vale, como tu personaje Ok, trasciende las entonces aceptas que mi contradicciones... personaje está más allá de las contradicciones, está bien. Escúchame. Como tu personaje Ajá. no se ve vulnerado con las contradicciones, trascendería la ley de no contradicción, ¿no? Sí. Vamos a mandarla. Oh, shit. Aquí está. ¿Quién está hablando que lo tengo bloqueado? Ah, el Pepiño. ¿Por qué tengo bloqueado el Pepiño? No lo conoce ni mi madre. Vale, dice el principio de no contradicción, o a veces llamado principio de contradicción, ley de la contradicción, es un principio clásico de la lógica y la filosofía según el cual una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Vale, ¿qué Ajá. significa esto? Que tu personaje trasciende eso. O sea, que significa que una proposición, tanto como Goyo es boundless y una negación como Goyo no es boundless, son verdaderas al mismo tiempo. Las cuales, tanto como la proposición y la negación, serían verdaderas al mismo tiempo. Lo cual significa que cualquier argumento que dé sobre tu personaje no tiene un peso en la discusión debido a que las dos son verdaderas al mismo tiempo. Y si escoges una para poder escalar a tu personaje, no trascendería la ley de no contradicción. Después de esto Pero mi quiero ver pregunta es, ¿por qué? No, pero mi pregunta es, Veredicto, ¿por Después. qué? What the fuck? Porque quiero terminar el debate acá. Por eso. Y te acabo de dar mi O argumentación. sea, tú quieres debatir ese punto y que ese punto sea el debate. No, yo estoy diciendo que quiero debatir este punto de la ley de no contradicción. O sea, da tu argumento y después que Kaiser juece la conclusión que vamos a dar después. Ok, pero antes de eso te puedo hacer una pregunta antes de darte mi argumento. No, ¿por qué? O sea, ¿en qué sentido en la pregunta? O sea, porque dentro de tu argumento dice que mi argumento no tendría valor. No tendría Porque peso. lo No puedes volver a tendría decir peso. otra vez. Dije que no tendría peso en la argumentación. Porque estarías Ajá. escalando un personaje lógico con un scaling lógico, con una tier system lógica, y que prácticamente cualquier proposición o negación de tu personaje, dichas o no dichas, van a ser verdad al mismo tiempo. Por lo cual no vas a poder escoger entre una. Y si escoges entre una, inherentemente tu personaje no es ilógico. O no estarías escalando un Ok, personaje lógico. Vale, mi pregunta es, ¿por qué solo una tendría que ser cierta? ¿O por qué tendría que elegir solo una? Porque, por ejemplo, tú estás dándole un hacks a Goyo, ¿no? Vale, le estás dando un hacks. Sí. Y dentro de esa proposición hay una negación, la cual es no tiene ese hacks. Y tú estás escogiendo la de que Ajá. sí tiene ese hacks. Así que por eso quiero ver ahora. Mm, Eso es totalmente mentira. Yo estoy diciendo que tiene el hacks y a la vez no tiene el hacks. Sí que en ese ejemplo que tú diste, digo. Yo estoy diciendo que Ok. tiene el hacks y a la vez no tiene el hacks porque ambas son verdad. Vale, ¿y cómo vas a escoger entre una de esas? No puedes. Pero mi pregunta es, ¿por qué tengo que escoger? Estarías escalando No tengo que ilógica. escoger. Ok, entonces, si no escoges, estarías escalando ilógicamente. Porque, ¿con Ilógicamente, qué ¿por qué? derecho? Escúchame, por ejemplo, supongamos que lo escalas a Boundless, ¿no? Y a la vez no es Boundless. Entonces, estarías escalando ilógicamente, lo cual no tiene sentido. Porque ¿Por qué tu no tiene personaje no sentido? es Boundless al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Ok, entonces estás diciendo que eso no tiene sentido, ¿cierto? Dentro de la argumentación. Porque, a ver, si me vas a decir que como no tiene sentido, significa que mi personaje trasciende la contradicción, así que si tiene sentido, eso es absurdo. Porque eso sería absurdo. Porque no puede... A ver, o sea, yo te puedo decir, mi personaje escala por encima del tuyo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Tiene sentido? No. Es muy diferente, es muy diferente. Esa, Escúchame. Es muy diferente el scaling. Tú no puedes escalar un personaje ilógico con un scaling lógico. Porque estarías escalando algo que no tiene sentido con sentido. Y tú para poder argumentar y tú para poder debatir tienes que debatir con sentido. Argumentar con sentido. Y menos puedes aplicarle una tier system que se basa en el sentido. Así que por eso después de esto ya, quiero... ok, Fede, una veredicto. pregunta. Ok, si me haces... Espera, no, ok, no, mi argumentación todavía. otra pregunta más y veredicto, porque me No, has bueno, hecho- no, hacerte una pregunta, no, hacerte una pregunta. Mis argumentos, tú dices que mis argumentos tienen sentido, ¿cierto? O sea, es una pregunta, ¿Qué pero cosa? Se te cortó. XD. ¿Qué cosa? Que tú dices que mis argumentos tienen sentido, ¿no? ¿Qué? Que tus argumentos Que tienen tú estás sentido. diciendo que yo estoy usando argumentos con sentido para escalar a alguien sin sentido, ¿cierto? Claro. Ok, entonces, Y si va... mis argumentos tienen sentido, ok, porque para mí el concepto de ficción o el concepto ficcional es lógico, ¿cierto? ¿Qué cosa? Repítelo.
que mis argumentos tienen sentido porque yo el concepto de ficción o el concepto de No lo he estado ficcional, por decir hablando. así, yo lo veo. Escúchame. No estoy hablando de que de que tú creas que tus argumentos tienen sentido. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para tú poder escalar, ojo, tienes que Ajá, escalar con sentido. Y con sí, una tier system que también tiene sentido, ¿vale? Y tú estás escalando un personaje ilógico que no tiene sentido, ¿vale? Y tú no puedes escalar un ajá. personaje ilógico con sentido. Así que quiero veredicto. Ok, pero es que el Espera, punto espera, espera, Fate espera, es espera, espera, que... espera, espera. Para empezar, ¿está Kaiser siquiera? Porque creo que ni siquiera está. Ok, Kaiser, ¿puedes josear? Estoy cocinando del comienzo. ¿Qué cosa? Estoy cocinando del comienzo. Ok, pero te estoy pidiendo Kaiser veredicto. era juez desde el comienzo. Pero te estoy pidiendo Pero veredicto. ¿cómo que veredicto si no da mi contraargumentación? Me hay hecho como 3 Agresivo el preguntas. Fate. ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos discutiendo este punto ahora mismo. ¿Cómo que Vale, pero veredicto? yo quiero veredicto. O sea, da tu punto. O sea, explica por Y qué yo no no. quiero Explica por veredicto. qué no. Yo quiero veredicto. Ok, pero para explicar por qué no necesito hacerte unas Pero ¿por qué me preguntas vaya a para hacer poder preguntas? discutir el punto. Para poder Pero discutir el punto porque estamos en medio de la dialéctica, Fate. Cronet, me querías hacer No me premis-trap. digas, Fate, Me que estás estáis haciendo comprometiendo. premis-trap. No me Me digas que estás haciendo no me premis-trap. digas que estás comprometiendo la dialéctica, ¿Comprometiendo Fate. con Estás qué? comprometiendo la ¿Cómo dialéctica, Fate. ¿A qué te refieres con comprometer la dialéctica? Ok, en ese momento estamos en la dialéctica de este punto, ¿no? Si tú no quieres contestar mis preguntas Espera, de la dialéctica de cuál ese es tu punto, los estás definición? ¿Cuál es tu comprometiendo. definición de dialéctica? Dialéctica sería como la discusión o el debate en sí. Bah. No, creo que eso no es la dialéctica. Dialéctica es como el orden de tus Ok, argumentos. busca lo que es dialéctica. Dialéctica. Puedes Dialéctica. buscarlo si quieres. Sí, 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 espérate. Es el arte de discutir, por decir así. El arte de dar Dice argumentos, el arte de teoría y debatir. técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir brevemente exposición, confrontación de razonamiento y argumentación. Vale, esto es. Sí, es como la manera de debatir. Conjunto de razonamiento y argumentaciones de discurso y Ajá, sin modo de entonces, ordenarlos. si tú y yo estamos en este momento discutiendo, debatiendo sobre este punto, y tú no me quieres contestar las preguntas necesarias para que la dialéctica continúe, le estás comprometiendo. Ok, yo digo que con esas preguntas estoy tratando de acortar mi argumento y hacerme Strauman. Hacerte Strauman. Sí, Entonces, porque tu pregunta pero literalmente acorta mi... puedes Sí, probar que eso es lo que yo quiero hacer. porque me estáis preguntando cosas que acortan mi argumento. Por ejemplo, estás diciendo que mi argumento tiene sentido. Cosas así. Y eso es totalmente circular. No, dijiste que yo te quiero hacer preguntas para acortar tu mi argumento de hacerte Sí, Strauman. Puedes probar eso. porque te lo acabo de decir, Cronet. ¿Por qué siempre es como la tercera vez que repites lo mismo? Cuando te lo respondo y repites lo mismo de Porque nuevo. no lo estás contestando. Pero si te lo Porque acabo no de lo estás contestar. contestando. ¿Te lo acabo de contestar? Con una suposición, pero sí, lo Porque acabas de contestar. suposición. Te amo. What the Porque estás fuck, suponiendo what que the yo estoy fuck, intentando hacer eso what the fuck. cuando no sabes si eso es lo que yo de verdad estoy haciendo o no. Porque me estás Lo único que haciendo quiero es preguntas. continuar con la Me dialéctica. estás haciendo preguntas en vez de ir al punto. Tan Porque solo necesito da hacerte tu preguntas para ir al punto. punto. ¿Por qué me Pues. tienes que hacer preguntas? ¿Por qué me tienes que hacer preguntas? Da un argumento bueno, ¿por qué me tienes que hacer preguntas? Porque necesito que tú me digas si estás de acuerdo con... O sea, porque mi argumento tiene como varios puntos, ¿ok? Entonces, para pasar de un punto a otro, Vale. necesito que tú me contestes si estás de acuerdo con ese primer punto o no, para poder unir los demás puntos. Y darte una Vale, pero argumentación yo, a final o ver, completa. escúchame, Cronet. Por ejemplo, si no estoy de acuerdo con el primer punto y no estoy de acuerdo con el siguiente punto y el siguiente punto y así, no voy a llegar a nada, Cronet. Escúchame. Vaya a ser circular. En este caso, solamente puedes dar tu punto entero, como yo lo acabo de hacer, sin que no me importe tu punto y que Kaiser juece. Es que Puedes hacer no eso. tengo que hacer eso, porque es que no ¿Por qué tengo no que hacer puedes? eso, porque en este momento no estamos en veredicto. Porque no estamos en veredicto. Vale, pero yo quiero pedir veredicto porque estamos haciendo circulares como ahora mismo. Pero yo no. ¿Por qué no? Porque acabamos de empezar el punto, Fate. Acabamos de empezar este punto. Vale, pero yo estoy diciendo que necesitamos veredicto porque según bajo mi punto de vista ya perdiste el debate. Bajo tu punto de vista ya Sí. perdí el debate. Ok. Por eso quiero veredicto. Entonces, bajo mi punto de vista yo no lo he perdido. Entonces yo no quiero Argumenta. veredicto. Es que te argumento por qué no perdí el debate aún. Argumenta. Ok.
Mira, van a hacerte preguntas, ¿ok? Para poder ¿Qué continuar con el preguntas? debate. Que tú no quieres ¿Qué preguntas? que dije que no voy a hacerte una pregunta Mira, porque tú no continúa quieres que te con haga tu... preguntas. Entonces, como yo sí quiero Espera, continuar con el debate y tú espera, no, entonces no escúchame, voy a hacerte una concuerda, pregunta, ¿ok, Fate? escúchame, ¿concuerdas con que después de que des tu desacreditación vayamos a veredicto sobre este punto? No, ¿Por qué no? porque acabamos de empezar el punto, Fate. ¿Qué tiene que ver eso? Yo creo que ya perdiste. Y yo creo que no he perdido Vale, aún. Y entonces voy tienes a que explicarte probarlo. por qué. Entonces tienes que probarlo en el Ajá, veredicto. Tienes que probarlo en el veredicto. sí. En el Ok, veredicto. ¿En acaba el de decir veredicto que de qué? sí. El punto. ¿En el veredicto de qué? El punto. En el veredicto del punto del por qué perdiste el debate. Eh, Crowned. estamos primero en el punto de que estamos primero en el punto, estamos primero en el punto de si yo puedo usar un argumento con sentido para escalar algo sin sentido. Estamos primero en ese punto. Vale. Te estoy diciendo, Crowned, que yo a eso le añadí el que perdiste el debate en ese mismo punto. Por eso. Ajá, entonces, si tú a eso le añadiste que yo perdí en el debate acá, sacaste un subpunto del primer punto. Vamos primero con el punto y luego vamos con el subpunto, ¿no? Ok, ¿por qué no debo desacreditar si ya? Ok, eso es lo que va a hacer ahora mismo. Si no dejas de hablar, lo puedo hacer Fate. Ok, si eres circular, pido veredicto. Y ya. A por ti. Ok. Em, Hermano, sí, muchas cosas. Ok, voy a ir con lo último, ¿ok? Dijiste que yo no puedo usar argumentos con sentido para escalar algo sin sentido. En este caso, yo estoy usando un argumento con sentido para escalar a Goyo en un tier ilógico. Y Goyo, además, al trascender los límites de las contradicciones, tampoco tendría sentido, ¿ok? Y tú dices que eso de un caso mi argumento. Entonces, esto es falso porque para nosotros el concepto de ficción, el concepto de lo ficcional, por decir así, es lógico. O sea, para nosotros la ficción en sí es lógica. Entonces, decir o argumentar que como yo soy lógico, no puedo escalar a personajes dentro de la ficción con argumentos ilógicos, sería apelar a mi perspectiva de la forma en la que yo tengo de ver como la ficción. ¿Por qué? Porque decir eso sería como decir que como yo apelo a mi perspectiva de ver la ficción como 2D, entonces todos dentro de la ficción son 2D, porque esa es mi perspectiva o mi forma de cómo yo tengo de ver la ficción. Eso es contradictorio. O sea, lo que sé, ¿el qué? Eso es contradictorio. Para ti tener... Escúchame, Cronet, te voy a poner tu propio ejemplo. Ok. Dijiste antes dijiste que yo daba mi punto y que llegamos a veredicto, ¿no? Entonces, ¿por qué no me das dar mi punto? Pensaba que lo había dado. Así que continúa. No, no he terminado de dar mi punto. Vale, continúa. Entonces, lo que Fede está diciendo en ese momento es que como para nosotros la ficción es lógica y nosotros, y como para nosotros la ficción es lógica, usamos argumentos lógicos sí o sí para escalar a la ficción. Entonces, dentro de la ficción, lo ilógico no puede existir, porque para nosotros ella es lógica. Lo que es totalmente tonto, porque estaríamos apelando a la perspectiva que nosotros tenemos de la ficción y no a lo que verdaderamente pasa dentro de la ficción. Ok, doy mi conclusión yo. Sobre No, por ya qué. hice tu conclusión antes. No la he dado. Sí, la Sí, bro, literalmente la ya ves. diste. Pero te Dijiste dije, que vamos a veredicto. Pero Por eso vamos a ir a no, yo veredicto. solamente di mi parte primero. Me falta la segunda. Por eso vamos a ir a veredicto, Fate. Ok, dale. Ok, Kaiser, a veredicto. A ver, hay algo que me parece muy aquí de tu punto, Cron, y creo que no lo he comprendido. Estás diciendo, o sea, vamos a recordar primero el punto de Fate. Fate está Ajá. diciendo de que el principio no contra, o sea, tu personaje está sobre el principio de contradicción. Y eso trata Ajá. de que está por encima de las proposiciones, de una que afirma y otra que lo niega. Una que afirma De de las que es boundless contradicciones, sí. y otra que niega que es boundless. Y si tú afirmas Ajá. una, estarías emitiendo que el personaje deja de estar por el principio de contradicción y estaría siendo ilógico. Y si no, tú estarías dando argumentos sin sentido, ¿no? Eso es lo que está diciendo él. O eso es lo que yo Pregúntale a él, no sé. Ok. Pregúntale a él, no sé. Sí, ¿por qué le preguntas a Cronet? Nada que ver. Yo qué Es sé, que, bro. Ok, mira, yo estaba diciendo que Cronet estaba escalando a su personaje por encima de la ley de no contradicción. Y la ley de no contradicción dice que una proposición y una negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, ¿vale? O sea que significa que una de las dos tiene que ser verdadera, ¿me entiendes? Ajá. En cambio,
si tú trasciendes esta ley de no contradicción, significaría que tanto como la proposición como la negación vendrían siendo verdaderas, ¿no? O sea, Ujú. y en el mismo sentido. O sea que prácticamente cualquier afirmación o negación, o tanto una afirmación como la negación, de que cualquier premisa, o sea, que cualquier premisa dada Sí, ya la comprendo, ya la comprendo. sobre el personaje Ya, de pero, Ah, bueno. a ver, y ahora, Cronet, entonces tú estás diciendo de que como ellos tienen, o sea, las personas tienen una perspectiva de que la ficción es lógica y que porque se diga es ilógico, no puede ser escalado si te hacen en su perspectiva. No, Eso fue lo que te dije. no, o sea, ese fue el de Bunga, lo que dijo Fate, de que tú no puedes usar un argumento con sentido para escalar a algo sin sentido dentro de la ficción. Eso que dije fue para debunkear eso en específico. Pero, Si ¿por qué quieres, si estabais, quieres, escúchame, Cronet, ¿por qué estáis debunkeando eso en específico? No, pero porque dije que iba a debunkear el último punto que era del que me acordaba. Lo dije literalmente. ya, a ver, pero es que si ese es tu debut, yo creo que Y- ganó Fate Pero, porque pero, si lo que acaba de decir ahorita es que, por ejemplo, las dos proposiciones, tanto la que niega como la que es cierta, van a ser ciertas, ¿sabes? O sea, escalar a Bondless y que no escale a Bondless va a ser cierto simultáneamente. Y el argumento se basa en coherencia, la argumentación se basa en coherencia, la dialéctica se basa en coherencia. la argumentación se basa en coherencias. Sí, en lógica, Sí. básicamente, en sentido. En coherencia, ok, pero entonces tú estás diciendo que mi argumento se basa en una coherencia con una conclusión ilógica. Porque mi No, conclusión el es tuyo que no, Goyo es o sea, ilógico. un argumento en general, un argumento de un debate en general, es lo que estoy diciendo. Ajá, entonces, un argumento general en un debate tiene que ser lógico, tiene que ser coherente, ¿no? Claro. Sí, con sentido. Entonces, si yo digo que Goyo es Bundes, a no es Bundes, para ti eso no es coherente. Pero ¿por qué me preguntas? A ver, Porque tú eres el que está obviamente, dando el veredicto. ¿Cómo que por qué te estoy preguntando a ti? ya, pero, ajá, pero es que, o sea, es que tampoco así se está poniendo con no sé qué cosa, como si fuera a debatir yo. A ver, mira, sí, eso sí sentido, porque estás admitiendo algo y a la vez no lo estás haciendo. Es contradictorio entre Ok, sí. ¿y qué mierda pasa con que sea contradictorio? No entiendo. Pero Cronet. Ok, Ok. pues eso es lo que estoy diciendo yo, eso es lo que estoy diciendo yo. ¿Cómo le vas a definir el tier boneless si a la vez no lo es? Porque es algo muy contradictorio, no lo puedes hacer con Ok, coherencia. Eso es lo que exacto, te estoy diciendo. es contradictorio, ¿cierto, Kaiser? Si es contradictorio, mi personaje lo puede hacer, ya está. Así no No, pero el funciona. punto es que tú le definas el tier coherentemente, no tu personaje, tú. ¿Cómo le vas a definir boneless si a la vez no es boneless? ¿Cómo lo vas a escalar a outer si a la vez no es outer? No tiene coherencia y no lo puedes definir por un tier. Eso es lo que está diciendo Fate en su explicación anteriormente. Eso es lo que está Ok, diciendo él. entonces, o sea, tú estás diciendo que yo al decir, o sea, que o sea, desde lo que yo soy ahora mismo, desde mi perspectiva, yo usar un argumento de que mi personaje es bondless, ahora no es bondless, no es coherente. Entonces, como no es coherente, yo no podría usarlo para escalar incluso a algo que no se limita por la coherencia. ¿Cómo? Bro. ¿Cómo? Hermano, Me escúchame, dio algo. Me dio mi algo. argumento, escúchame, Goyo Con su madre, no que tiene sé. sentido, ¿cierto? Coherencia, ajá. Ok, entonces Goyo no tiene coherencia y yo usé un argumento con coherencia para escalar un personaje incoherente a un tier en el que me tengo que guiar por la coherencia, ¿cierto? Obvio. No, Ok, a ver, Cronet, entonces, escucha. No, eso no era mi. ¿Sí? A ver, aparte de guiarte por la coherencia, es un tier coherente en sí. No. Y por si acaso, What the un fuck. personaje ilógico, si tú le añades coherencia, no es ilógico. Lo cual es una contradicción a tu argumento. Sí, eso si a es un lo que personaje, si a un personaje ilógico tú no le añades coherencias, ¿qué? Dije que si a un personaje ilógico le añades lógica, no es ilógico. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Ok, yo y sí tengo. eso lo debunqué con mi Escúchame. último punto. Escúchame. No realmente. Escúchame. Por ejemplo, yo tengo un personaje ilógico. Y, por ejemplo, supongamos que mi personaje es ilógico. Y como no tiene sentido lo que puede hacer, al ser ilógico puede caminar, aunque sea lógico. Así no funciona. Sí, Pero, espera, tú dices que así funciona. yo digo que lo puede hacer. Yo, yo digo que no. No, pero espera, no pueden crear una discusión en pleno veredicto de la nada. No, yo estoy diciendo, yo estoy explicando. Estoy explicando. Ok, Ok, supongamos ya, que. mira, voy a... Wait, supongamos que mi personaje, bajo ese mismo argumento, hago que camine.
Para empezar, si tu personaje es verdaderamente ilógico, o sea que no tiene razón, y le atribuyes razón haciendo algo lógico, deja de ser ilógico, por lo cual tu argumento no tiene sentido. De las dos maneras, independientemente. O sea, ok, Fate, una pregunta. ¿Otra más? Lo ilógico tiene... Lo ilógico tiene motivos. Eso es circular. Cronet, escúchame, si sé cuál es tu argumento va a ser, ok, pero está haciendo algo sin sentido. La cosa es que el personaje está haciendo algo sin sentido, pero al caminar estaría haciendo algo con sentido, Cronet, ¿me entiendes? Ajá, Tipo, entonces, ok, pero entonces mi es que, por personaje está haciendo ejemplo, algo sin sentido y a la vez está haciendo algo mira, con sentido, ¿cierto? te voy a poner un Y eso ejemplo. es contradictorio. Te voy a poner un ejemplo. Mi personaje camina y a la vez no camina. Caminar es lógico, Sí. no caminar es ilógico. Y si yo fusiono las dos al mismo tiempo, es lógico. Eso tampoco es ilógico. Yo- Eso tampoco es ilógico. ¿Qué cosa? No caminar no es ilógico. Ok, pero supongamos en un término que, no que para un humano caminar, supongamos que la persona puede volar, lo cual es ilógico, entre comillas. Supongamos en una instancia hipotética. Entonces mi personaje puede volar y a la vez no volar. No volar es lógico, volar es ilógico. Si yo fusiono las dos, o sea, vuela y a la vez no vuela, no vuela es lógico y si vuela es ilógico. Si yo la fusiono, estaría fusionando algo lógico con algo ilógico. Y así no funciona, porque le estaría atribuyendo razón. Bro. Yo Ok, casi pero te salí entonces, contigo. mira, igualmente esto, o sea, nos estamos yendo al veredicto que ya dio Kaiser. No, Sí, eso. era un ejemplo de por qué no puedes escalar algo ilógico con algo lógico. Ya, a ver, Crone, ¿qué era la pregunta que tenías tú? La verdad ya se me olvidó la pregunta. Ok, mira, Estabas preguntando si eres tú le lógico, dices... creo. Sí, ok, tú le estás dando el punto a Fate porque tú dices que yo tengo que usar, o sea, que yo estoy usando un argumento coherente para escalar un personaje de forma incoherente a un tier coherente. ¿Cómo? O sea, De forma si yo digo, incoherente. si yo digo que mi personaje es Bondless a la vez no es Bondless, estoy usando un argumento incoherente, o sea, estoy usando un argumento que es incoherente para escalar un tier coherente. Sneak it down. Sí, pues a ver, espera, creo que ese no era el punto de Fate, creo. Fate está Sí, o sea, diciendo, O sea, Fate está Cronet, diciendo que, en que vez de... que el tiering system es coherente. Entonces, como el tiering system es coherente, yo no puedo usar un argumento incoherente. Como decir que es bondless a la vez no es bondless. sí, eso fue lo que dijo en un comienzo. Ok, el tiering system no seguía 100% por la coherencia. Por suposiciones coherentes, ¿Cómo? que diferente. Ok, Fate, tú usas lo que es la transdualidad. La totalidad también ilógica. No, pero a ver, es que no puedes meter la translabilidad cuando están debatiendo, o sea, cuando están usando la tenicita nada más, o sea, de la nada, no sé. What the fuck. Dentro del tiering system está la transdualidad, what? Para escalar outer necesitas, a una forma de escalar outer es con la transdualidad. Pero ¿qué tiene que Ya, a ver ver, eso, Cronet? obviamente sí, pero Estás o escalando con sea, otra no, cosa. ¿Qué no tiene estamos que usando ver eso? translabilidad, no puedes meterla porque sí. Pero ¿cómo que la estoy metiendo porque sí? Si para escalar outer necesitas transdualidad. O bueno, una forma de escalar outer es con transdualidad. Ya, a ver, ve a tu punto. Ok, dentro de la transdualidad se nos hablan de cosas como trascender incluso lo ilógico o lo ilógico. Trascender lo ilógico y lo ilógico. ¿Cómo así? Sí. En la transdualidad se nos habla de trascender cosas como la lógica o lo ilógico, o incluso de trascender. O sea, es como trascender cualquier dualidad en sí. Por eso significa, o sea, por eso es transdualidad, de trascender y dualidad de sistema dual. Lo ilógico y lo lógico es un sistema dual. Así que dentro de la transdualidad, el ¿Dónde tipo dice 4 eso? o el tipo 3, si mal no me acuerdo, en transduality versus Bubble Wiki. Ya, pero eso va a ser otra discusión aparte del veredicto. O sea, sí que No, Sí. no es otra discusión porque estoy diciendo porque un personaje que es ilógico sí puede escalar al tiering system. Ya, pero eso no lo pusiste en tu veredicto. What the f- Ok, Eso lo estoy está poniendo ahora, añadiendo. entonces. No, a ver, Cronet, está What the fuck? te lo juro que... ¿Quién está Porque hablando? es que, mira, Kaiser, yo dije que yo iba a debunkear el último punto de Fate, que es el que escuché, Vale, lo trataste de bunkear ¿cierto? y ahora está añadiendo algo. Tú le diste el punto a Fate por una cosa que yo no pude debunkear mi veredicto, porque no me acordaba de ¿What? lo que había dicho Fate.
lo de que un personaje boneless no puede ser boneless y boneless al mismo tiempo. Eso yo sí lo... Ujú. Espera, estás diciendo que no lo contendiste. Entonces eso es lo que estoy... En la primera parte de mi veredicto no. Ahí. O sea, en la primera parte de mi conclusión no. Pero es que prácticamente es lo mismo, Cronet. Están conectados, por si acaso. ¿Qué cosas están conectadas? Escalar algo lógico, o sea, escalar algo ilógico con algo lógico. Ajá, el punto es que en el Tyrion System se nos dice que tú puedes escalar a alguien ilógico. ¿Dónde dice eso? Ok, ya te dije, te metes en Transduality y el tipo 3 habla de que los personajes están incluso por encima de la dualidad entre lo lógico y lo ilógico. O sea, si un No sé, personaje está por no lo encima veo. de la dualidad de lo ilógico y lo ilógico, me meto. Puta madre, me metí en Microsoft Edge, cabrón. No, ve, Espera que me está cargando esta mierda. The Last of Normal Logic. Ok, pero ahí habla de la lógica de la norma. De hecho, en la misma Transdualidad se sale que los personajes existen dentro de, o bueno, se guían, mejor dicho, por el sistema del dialeteísmo. ¿Sabes lo que es el dialeteísmo, no? Yo digo que esta página está incorrecta. Y que no puedes ocupar la página. Ok, explica por qué está mal. Vale, Porque la página está mal. pero ya gané, Cronet. O sea, pero espérate, una pregunta. Entonces, yo entiendo que tú estás diciendo que dentro de la ficción ningún personaje puede trascender todas las dualidades. Cronet, escúchame. No estamos discutiendo sobre la pluralidad, Cronet. Estamos discutiendo sobre otra cosa. Sobre si puedes escalar un personaje. Estamos discutiendo sobre el Tyrion System. Estamos discutiendo sobre el Tyrion System. A ver, y sobre si Kaiser. puedes escalar a alguien ilógico en el Tyrion System. Kaiser, ¿qué estábamos? ¿Cómo? Estamos discutiendo Kaiser. literalmente sobre eso. Kaiser, ¿de qué diste veredicto? O sea, ¿cómo? ¿De qué directo? De que... O sea, lo de que no puedes escalar a bundles a la vez. Y, o sea, no puedes escalar a bundles y a la vez escalar a bundles. No, a ver, incoherente. que en resumen Y- no puede escalar a alguien ilógico, ¿no? Exacto. Vale, Ya, eso. y Croner no debunkió nada. Ajá, ok, en ese momento estoy contendiendo el veredicto de Kaiser. Pero tienes que... A ver, pero ¿por qué me agregas la transdualidad si eso no era tu contención? Estás agregando otra conclusión a tu propia conclusión. Es como si, por ejemplo, Agregando, estuviéramos... ok, sí, porque te dije, Escúchame, es como si, por ejemplo, estuviéramos discutiendo con algo. Por ejemplo, antes de dar la conclusión, tus argumentos eran otros. Y ahora agregas otro argumento a tu conclusión, que no tiene nada que ver con la premisa anterior. Ahora me estás agregando pero a la es que, o sea, transdualidad. mi primera conclusión era la primera parte, ahora estoy dando la segunda parte de la conclusión. Vale, pero estamos discutiendo la primera, no la segunda. Ok, entonces con la segunda parte estoy apoyando la primera. Con la segunda parte estoy apoyando Pero la primera. Cronet, con la segunda parte no puedes apoyar la primera porque la primera ya se dio. Así que te queda contender o Ok, conceder. ya se dio y estoy diciendo que se dio mal. Ok, Eso es lo que estoy entonces haciendo. debátelo con Entiendo, Kaiser. y estoy contendiendo. Pero escúchame, debátelo con Kaiser con los mismos argumentos que diste en el primer punto, no en el O segundo sea, punto. era algo... sí, Ok, era algo que en está el intentando meter primer la transdualidad. punto, No hablen al mismo tiempo. No ¿qué vas entiendo. a decir, Kaiser? Es que, o sea, yo estaba discutiendo eso, permitiste la transdualidad y la transdualidad es un tema aparte del veredicto que nunca tocaron, así que por eso no hablé. Ese es mi punto. Ay. Bruh. Creo que sí. Entonces, ok, pero Kaiser, o sea, What the fuck. Kaiser, tú eres el juez, di si puedo meter la transdualidad o no, y ya está, di si puedo meter la ¿Pero qué transdualidad. es ¿Por qué me eso? preguntas a mí? ¿Pero A ver, qué es Porque eso? tú eres el hermano, decides, ¿cómo que qué es eso? Eres el juez, decides si puedo meter la transdualidad o no, porque me están diciendo que no puedo. Es ¿Cómo que como qué si... es eso, A cabrón? ver, Es que era, sí. ¿cómo que...? A ver, es como si yo le pregunto, ¿puedo ratear? Y me dice que sí. Ok, entonces no puedo. O sea, porque no puedes meter la transdualidad en Ok, un entonces di veredicto eso y ya raro. está, tampoco me cuentes tu vida, bro. Entonces Pero dime, Pero- no, iba a ya, responder, bro. Cronet, No, oh para my tener God. veredicto. Pero... Y ahora... Cronet... Dice, no me cuentes tu vida. ¿Qué? ¿Por qué así? O sea, cualquiera puede Hermano, hacer estoy haciendo vías. una simple pregunta, que me la conteste Uy, con Dios sí o mío. que no, con Oh no. my God. Ya, sí, prosigue.
Ok, entonces el veredicto, entonces le diste el veredicto al Fate, ¿no? Sobre el si veredicto del puedes punto era que no escalar puedes escalar un personaje lógico, con la no tier puedes escalar a system. alguien ilógico. Con la tier system y con argumentos ¿Qué? lógicos. No te escuché. What? Tampoco entendí. Pero Fate. el Corona, perdón. veredicto de lo que tú viste ahora es si uno puede escalar a un personaje ilógico, sí o no. Eso era el veredicto, ¿no? Escúchame, te ajá. lo voy a repetir. Kaiser Pero, dio el veredicto Fate, sobre... cállate la verga. Fate, por favor. Deja que Crono Crone te hable. está preguntando... Ha preguntado lo mismo como 30.000 veces. Porque nadie Isa, me pero contesta, ya le hermano. ¿Tú qué respondí. quieres Pero que haga? Crone, te lo estoy contestando. Te estoy diciendo que Kaiser dio el veredicto sobre si puedes escalar a Goyo, a alguien ilógico, con argumentos lógicos y el tier system. Y la conclusión es que no puedes hacerlo. Y ahora quiero veredicto Ok, de si la nuevo. conclusión es que no puedo hacerlo, ok, no, el veredicto no lo, o sea, el veredicto ya lo dio Kaiser, así que da igual ya. No, pero ahora quiero otro veredicto. No estoy hablando de eso. ¿What? ¿Otro veredicto de qué? De que ya perdiste. Ok, sí. ¿Cómo? Que, o sea, si el veredicto de Kaiser era eso, es que ya perdí. El debate. Sí, si el veredicto de Kaiser es eso, pues ya perdí. Entonces, GG. Yo, no, porque Cronet empieza con C Y C empieza con cago en- casa. Pero, Fade, Ok, pues, no. lo de que solo puedes No. usar el Tiering System es la mayor... no sé. No. A ver, pero Anuncia. pueden tocar el otro punto como dijo Fate, porque o sea, el Cronet admitió de que solamente recuerda la última parte de tu No, veredicto, pero no Cronet ya recuerda todo. concedió. Ah, bueno. Cronet dijo O sea, que es si que, tú... mira, yo Cronet, literalmente dije... no me interrumpas. Voy a... Cronet, no me interrumpas. Ok. Cronet dijo... Yo le pregunté, ¿perdiste? Y me dijo sí. Yo le dije, ¿qué? Y él me dijo, ¿pero qué está haciendo? Perdón, sigue. Y Cronet dijo, si Kaiser le dio el veredicto a Fate, perdí. Y acaba de conceder inmediatamente. Sí, eso fue lo que dije. Ok, entonces... Pero... o sea, yo en mi conclusión, que me parece que Fade aquí es un poco pusidas, en mi conclusión dije, voy a debunkear lo último que escuché de Fate, porque no me acuerdo de lo primero. Eso literalmente lo dije. Vale, pero de eso estamos debatiendo. Acuérdate. Sí, lo sé, o sea... Sí, vale, o sea, obviamente perdí quedó porque se me algo. olvidó la primera parte. Se te Ok. olvidó la primera parte, pero eso no lo metimos todavía. O sea, no, de hecho, la primera parte te la explicó De hecho, Kaiser. sí lo metimos No, la porque primera Kaiser... el veredicto de Kaiser era si podía usar argumentos ilógicos, o sea, si podía escalar a alguien ilógico al Tiering System. Vale, pero Si el Kaiser te da mismo punto sobre Kaiser eso, te pierde el explicó mi debate. punto. Te lo explicó como No, en... pero se lo expliqué después su veredicto. Se lo expliqué después su veredicto cuando estaba dando la conclusión. Pero ahí estaban redebatiendo el veredicto. Sí, pero o sea, exacto. con su Y en ese conclusión, la momento, cual después de en eso. ese momento, en ese momento en el que estamos haciendo eso, yo no podía meter la parte de mi conclusión para debunkear tu primer punto, que fue el que Kaiser te dio el veredicto a ti. Pero O eso sea, debiste... yo nunca pude debunkear tu primer punto. Pero Kaiser, yo te dije Que es por el que Kaiser te dio el veredicto, eso sí. fue tu problema, porque acuérdate que ¿Cómo? yo muy bien te dije, debunkea todo, no por punto. Tú me dijiste Sí, no. lo sé, sí, se no lo fue dijo un él, problema. pero, o sea, esto lo está sacando, o sea, lo estamos sacando. Ok, anuncia. Ok, dijiste que querías proseguir adelante. Anuncia. Ya voy. Imagina ganarle a Cronet sin escalar. LOL. Ah, pero debátele con caos ahí. Hey, hazme un hijo. Pero, Fate, deja de tener tanto ego porque tú sabes por What qué ganaste.